Antes de empezar la meditación, vamos a entrar en un momento de oración. お祈りを持って始めたいと思います。 Sí, vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo que tú permites para meditar en tu palabra bendita. Quita todo pensamiento que nos distraiga en este momento. Y ayúdanos a estar concentrados en tu palabra, de tal manera que podamos digerir bien el alimento espiritual que tú tienes para nosotros. Que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, sea tocando nuestros corazones, de tal manera que podamos salir transformados, de tal manera que podamos ser más parecidos a tu Hijo Jesús. Ayúdanos no solo a ser oidores, sino a ser hacedores de tu palabra, a ponerla en práctica. En el nombre de Jesucristo pedimos estas cosas. Amén. 愛する天の父なる神様、どうぞ私たちのこれからの時を、私たちの心を整えて、あなたの御言葉が、私たちに吸収されますように、どうぞ守り導いてください。聖霊様をどうぞここに使わせて、私たち一人一人に触れてください。そしてここを出るときに変えられて出ていくことができますように、どうぞ私たちがキリストに似るものとなりますように導いてください。感謝いたします。御手に委ねます。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。Quiero que ubiquen en la palabra de Dios en Marcos, en el capítulo 3, versículos 1 al 6. マルコによる福音書の3章1節から6節をどうぞ開いてください。Sí, Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 1 al 6. Y dice así: Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en pie. Y les dijo: ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió. Y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Bueno, el título del mensaje de hoy es Prioridades invertidas. 今日のメッセージのタイトルは間違った優先順位です。 El diccionario define la palabra prioridad como cosa que se considera más importante que otra. 辞書を見ますと、優先という言葉は他のものより重要だと考えられているものと定義されています。 Vivimos en un mundo de prioridades invertidas. Solo basta prender la televisión para darnos cuenta de esto. 私たちは優先順位が逆転してしまった世の中に住んでいます。テレビをつければすぐにそのことがわかります。 Hoy en día los gobiernos gastan millones de millones en la compra de armamentos, mientras que en otros países la gente muere de hambre. 今日世界のいろいろな地域で食べ物がなくて死ぬ人が大勢いるというのに、多くの国の政府は巨額の資金を軍事費に費やしています。 Los noticieros informan de asesinatos, padres que matan a sus hijos e hijos que matan a sus padres, gente que se suicida por exceso de trabajo. También vemos manifestaciones que piden la legalización del aborto. ニュースでは
親が子供を殺し、あるいは子供が親を殺したという殺人事件が毎日のように報道されています。仕事のしすぎで過労死や自殺をする人がいます。人工妊娠中絶の合法化を求めるデモがあちこちでなされています。Las prioridades están invertidas. Mientras la tecnología avanza a pasos agigantados, la moral y el valor de la vida se han ido devaluando. Lo que es bueno es malo y lo malo se ha constituido en bueno. Justamente el pasaje en el cual vamos a meditar el día de hoy nos habla de este tema. 優先順位が間違ってしまっているのです。技術が飛躍的に進歩するとともに、道徳や人の命の価値は軽んじられ、良いものは悪く、悪いものは良いとされるようになっています。今日見ていく箇所はまさしくこのテーマについて語っています。El versículo 1 dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. 第一節では、主イエスが街道に戻られたことが分かります。そこに片手の泣いた人がいました。Sí, vemos que Jesús vuelve a la sinagoga. Y la sinagoga era un lugar destinado especialmente para la lectura y la enseñanza pública de la Torá. La Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. El Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. この街道というのは、旧約聖書の最初の5冊、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記であるトーラを公に読み、人々に教えるための場所でした。Cuando Jesús entra a la sinagoga encuentra un hombre lisiado, un hombre que tenía una mano seca. Otra traducción dice que tenía una mano deforme. イエスが街道に入られたときに、片手のなえた人、つまり手が不自由な人が中にいました。別の訳では手が変形した人とあります。Y en esta porción de la palabra de Dios no se da muchos detalles acerca de este hombre lisiado. No se dice su nombre, no sabemos si había nacido con esa deformidad o si había tenido un accidente en algún momento de su vida. Tampoco sabemos su edad, pero podemos imaginar lo que este hombre estaba sufriendo. 聖書ではこの人について多くを語ってはいません。その人の名前は分かりませんし、生まれつき奇形だったのか、あるいは事故でそうなってしまったのかも分かりませんし、年齢も分かりません。しかし、この人がどんな思いでそれまで生きてきたかは想像することができます。Si nació con esa dolencia, es muy probable que de niño haya sufrido burlas. En aquel tiempo se pensaba que si alguien nacía con algún tipo de dolencia era porque sus padres habían cometido algún tipo de pecado muy grave. En una ocasión le preguntaron a Jesús acerca de un hombre ciego. ¿Quién pecó, este o sus padres? Jesús contestó, no pecó ni este ni sus padres, es para que la gloria de Dios se manifieste en él. もし生まれつき手が悪かったのであれば、子供の頃周りにからかわれた可能性が高いと言えます。当時は生まれつきの病気はすべて両親が何か大変な罪を犯したからだと考えられていました。しかしこの考え方は違います。ある時弟子たちはイエスに一人の盲人について、尋ねまして言いました。先生、この人が生まれつき盲人なのは誰が罪を犯したためですか？本人ですか？それとも両親ですか？ Podemos estar seguros también de que este hombre tenía problemas para conseguir trabajo, ¿sí? Debido a su deformidad. Es muy probable que haya sido muy difícil para él poder conseguir trabajo. またこの人は体が不自由なため、おそらく仕事に就くのが難しかったことが推測されます。Es posible también que haya sido un hombre con baja autoestima. Tal vez había perdido la esperanza de seguir viviendo. また手が変形していたために自尊心が低く、もしかしたら生きる気力を失い、希望を持てないような状態だったかもしれません。El versículo 2 dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. 2節にこうあります。人々はイエスを訴えようと思って安息日にその人を癒されるかどうかを伺っていた。Ahora, ¿quiénes eran los que acechaban a Jesús? El versículo 6 nos dice que estos hombres eran fariseos. さて、イエス様を待ち伏せしていた人たちとはどのような人たちだったのでしょうか。6節によると、この人たちはパリサイ人でした。
Sí, los fariseos en el tiempo de Jesús eran miembros de un partido político religioso y se caracterizaban por seguir rigurosamente leyes y tradiciones judías. Pensaban que la forma en que se agradaba a Dios y se iba al cielo era cumpliendo estrictamente una larga lista de reglas y regulaciones religiosas. Eran personas que se preocupaban más por la parte externa antes que por la parte interna, la parte espiritual. イエスの時代のパリサイ人は政治的、宗教的政党のメンバーであり、ユダヤ教の律法や伝統に厳格に従い、神を喜ばせ天国に行くには、長い宗教ルールのリストに厳格に従うべきだと考えており、自分たちの霊的状態よりも上っ面ばかりを気にするような人たちでした。Estos fariseos estaban al acecho de Jesús. Simplemente querían acusarlo por sanar a un hombre en día de reposo. このパリサイ派の人々は安息日に人々を癒すイエスを告白しようと待ち構えていたのです。Pero, ¿qué era el día de reposo? 安息日とは何だったのでしょうか。El día de reposo era el día del Señor, apartado todas las semanas para el descanso y la adoración. Y esto tiene que ver con el relato de Génesis 2:2, que dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. 安息日とは主の日と定められ、毎週休息と礼拝のために備えられた日でした。これは創世記2章2節の神は第7日にその作業を終えられた、すなわちそのすべての作業を終わって第7日に休まれたという箇所と関連しています。Ahora bien, ¿qué es lo que se podía hacer? O mejor dicho, ¿qué es lo que no se podía hacer en el día de reposo? それでは安息日にしてはならないこととは何でしょうか。Si bien es cierto, uno de los mandamientos es santificar el sábado, lo cual significaba que los judíos no trabajarían ese día. Sin embargo, para aclarar esta cuestión de lo que se puede hacer o no en el día de reposo, los eruditos judíos crearon 39 categorías distintas de lo que significa trabajo. Y dentro de estas 39 categorías habían subcategorías. Así que para seguir el reglamento de no trabajar en sábado, hay muchísimas reglas a seguir, incluyendo la cantidad de pasos que hay que dar y la cantidad de letras que hay que escribir en ese día. 10回に安息日を聖とせよとありますが、これはユダヤ人がその日に働いてはいけないという意味でした。しかしこの安息日にできること、できないことを明確にするために、ユダヤ教の学者たちは仕事を定義する39のカテゴリーを作り、この39のカテゴリーの中にさらに多くのサブカテゴリーをこしらえました。こうして安息日に働いてはいけないというルールを守るために、1日の合計歩数や書いてもよい最大文字数など守るべきルールがたくさんあったのでした。Para ser más concreto, en día de reposo no se podía sembrar, cosechar, regar, cocinar, hornear, encender fuego, moler, asar, coser, lavar, afeitar, maquillarse, tener dinero, escribir, borrar, y la lista es interminable. Siendo lo más deplorable, no se podía sanar a un enfermo en día sábado. Todo esto se consideraba trabajo, según estos eruditos judíos. Sin duda, una forma totalmente errada de observar el día de reposo. 具体的に安息日にしてはいけないとされていたのは、種をまくこと、刈り取ること、水をやること、料理すること、火をつけること、穀物を引くこと、焼くこと、縫うこと、洗うこと、ひげを剃ること、化粧をすること、お金に触れること、書くこと、消すことなど数えればきりがないほどたくさんでした。最も残念なのは、安息日には病人を治してやることができないということでした。このようなことはユダヤ教の学者によれば安息日の間違った過ごし方で仕事であるとみなされたからです。Por este mismo versículo podemos deducir también que este hombre fue llevado de manera intencional a la sinagoga. Los fariseos no dudaban en que Jesús podía sanar a este hombre, simplemente querían acusarlo por sanar en día sábado. Para ellos, brindar atención médica en ese día era quebrantar la ley, algo totalmente absurdo e inhumano.
この箇所からは、この手の不自由な人がわざと街道に連れてこられたという可能性も見えてきます。パリサイ派の人たちはイエスに人を癒す力があることを疑っていませんでした。安息日に人を治してはいけないとする法律を守らないイエスに詰め寄ろうと待ち構えていたのでした。En los siguientes versículos vemos que Jesús hace parar al hombre de la mano seca y pregunta, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? 次の節でイエスは手の不自由な人のところへ行き、安息日に善を行うのと悪を行うのと、命を救うのと殺すのとどちらが良いかと聞かれます。Jesús les está dando la oportunidad de arrepentirse a los fariseos, de volver en sí y reconocer que su actitud estaba totalmente equivocada. Tal vez alguno de estos hombres haya pensado, caramba, estoy actuando mal, estoy yendo en contra del mandato de Dios de amar al prójimo. 次のイエスはパリサイ人たちに自分たちの態度が完全に間違っていることを認識させ、悔い改めの機会を与えられたのです。彼らの中には、自分は間違ったことをしている、隣人を愛せよという神の律法に反していると思った人もいたかもしれません。Sin embargo, frente a la pregunta, ellos callaron. Su orgullo, su falta de misericordia, su ceguera espiritual, hacía que no pudieran ver lo que era correcto. En este caso, el valor de la vida humana. しかしながらこの問いに対して彼らは黙っていました。プライドが高く、無慈悲で霊的に盲目であったパリサイ人には何が正しいことなのか、人の命がどれほど大切であるか理解することができませんでした。Luego Jesús, mirando alrededor, aquellos que buscaban culparlo por sanar a un hombre en día sábado, los mira con enojo, pero con una profunda tristeza, debido a la dureza de su corazón. Los fariseos eran gente que no quería creer que Jesús era el enviado de Dios, aún a pesar de ver los milagros con sus propios ojos. イエスは安息日に人を癒したと非難する人々を怒りを込めて見つめられ、彼らの心が堅であるがために深い悲しみを持って彼らをご覧になりました。パリサイ人たちは奇跡の御業を見ても、イエスが神から使わされたお方であるということを決して信じようとはしませんでした。Estos hombres, estos fariseos, habían invertido las prioridades. Habían puesto en primer lugar el cumplimiento de leyes absurdas, imposibles de cumplir, antes que la vida de un ser humano, un hombre que solamente quería ser libre de aquella discapacidad que lo aquejaba. 優先順位を間違え、体の障害から解放されたいと願う人の人生よりも実現不可能で不条理な律法を優先させたのです。La verdad que es muy triste, pero hoy en día también ocurren este tipo de cosas. 悲しいことに、こういうことは現代でも起こっています。Hace algunos años, aquí en Japón, en la ciudad de Maizuru, en la prefectura de Kioto, durante la inauguración de una competencia de sumo, el alcalde de dicha ciudad tomó la palabra para darle la bienvenida a los espectadores, cuando de repente se desplomó en medio del área de sumo debido a una hemorragia cerebral. 数年前に京都府の舞鶴市で相撲大会が行われたときに、開催の挨拶に立った市長が土俵の真ん中で突然脳一血のために倒れたことがありました。Inmediatamente varias mujeres subieron al ring para realizar las labores de reanimación. Sin embargo, un árbitro les instaba repetidamente por parlante que abandonasen la plataforma, ya que según la tradición de este deporte milenario, las mujeres no pueden entrar allí por ser consideradas impuras. その人を助けようと数人の女性たちが土俵に上がり、蘇生処置を行っていましたが、その際、行司が拡声器で何度も土俵から出るように促しました。古から伝わる相撲の伝統では、女性は不浄であるとされ、土俵に入ることが許されていないからです。Al final, este hombre fue salvado por esas mujeres valientes que hicieron caso omiso de esa reglamentación irracional y sin ningún buen fundamento. 結局倒れた人はこの女性たちのおかげで命拾いをしました。
この不合理で根拠のない規制を無視した勇敢な女性たちでした。Este árbitro estaba actuando de la misma manera que los fariseos del relato. Estaba invirtiendo las prioridades, dándole más importancia a leyes sin sentido que a la vida de un ser humano creado a la imagen de Dios. この相撲の行事は今回の箇所のパリサイ人と同じように優先順位を間違え、神に似せて作られた人の命よりも無意味な決まりを重要視していたのです。Jesús sana al hombre de la mano deforme, tiene misericordia de él, le devuelve nuevamente las ganas de vivir. Imagino a este hombre saltando, levantando las manos con una gran sonrisa en su rostro y probablemente llorando de alegría por el hecho de haber sido sanado de aquella deformidad. イエスは手の不自由な人を憐れみ、癒し、彼の生きる希望を取り戻されました。この人が飛び上がって喜び、満面の笑みで両手を上げ、手がきれいに癒されたと喜びの涙を流す姿を想像できます。Algo muy importante que podemos ver aquí es que Jesús enfrenta la situación. Él hace lo correcto. No huye de la situación. No le dice al hombre, ¿sabes qué? Mejor ven mañana, ¿no? Así evitamos meternos en problemas con los fariseos. ここでとても重要なことは、イエスはこの状況において、逃げることなく正しいことを行われたことです。イエスはこの人に、明日来なさい、そうすれば面倒なことにならないからとは言われなかったのです。No, el Señor Jesús no solo sana al hombre, sino que trata de hacer ver a los fariseos lo mal que estaban interpretando la ley con respecto al sábado. 主イエスはその人を癒すだけでなく、パリサイ人たちに安息日に関する律法の解釈がいかに間違っているか、彼らに分からせようとなさいました。Esta gente estaba tan ocupada en tratar de cumplir sus leyes que no se daban cuenta de su falta de amor y misericordia para con el prójimo. 彼らは自分たちの律法を守ることに夢中で、自分たちには隣人に対する愛と憐れみの心が欠けていることに気づきませんでした。Aquel hombre tenía la mano seca, la mano deforme. Sin embargo, los fariseos no solamente tenían el corazón duro y seco, también tenían la visión deformada, tan deformada que habían perdido de vista lo que realmente era bueno, lo que verdaderamente agrada a Dios. この人の手が不自由なのに、パリサイ人は心が堅くなになっていただけでなく、その視野さえも歪み、何が本当に良いもので、何が本当に主の心を喜ばせるのか見失っていたのです。Hace algunas semanas, en los mensajes anteriores, se decía de que Dios habla en lo cotidiano, lo cual es muy cierto. いく週間前のメッセージで、神様は日常の中で語っておられるということを聞きましたが、これはまさにその通りです。Mientras escribía este mensaje, el kanji con el cual se escribe ocupado en el idioma japonés se vino a mi mente. このメッセージを準備したとき、日本語の忙しいという漢字が頭に浮かびました。Isogashi, ocupado. 忙しいとは、いろんなことに追われているということです。Los kanji son ideogramas que han ido cambiando a través del tiempo. Una letra alfabética no nos dice nada. Sin embargo, un kanji nos dice mucho e incluso encierra una historia. 漢字は時代とともに変化してきた表意文字です。アルファベットの文字一文字には意味はありませんが、漢字は多くのことを物語までも語っています。Lo curioso es que este kanji, que significa estar ocupado, se escribe con dos componentes, cuyo significado es espíritu, el primero, y muerte, el segundo. 興味深いのは、この忙しいという漢字が心となくなるという2つの要素で構成されていることです。Pero ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver estar ocupado con este kanji, cuyos componentes significan espíritu y muerte? では、心と死を意味するこの文字の組み合わせがどうして忙しいという意味になるのでしょうか。Precisamente, cuando invertimos las prioridades, cuando ponemos en primer lugar otras cosas, antes que a Dios, cuando estamos tan ocupados en nuestros quehaceres diarios y decimos, no tengo tiempo para leer la palabra de Dios,
No tengo tiempo para asistir a la iglesia. No tengo tiempo para compartir con los hermanos. No, tampoco tengo tiempo para orar. Cuando esto pasa, hermanos, literalmente, nuestro espíritu se muere. Tal cual lo dice este kanji. まさに私たちが優先順位を間違えるとき、神様よりも他のことを優先させるとき、日々の雑事に追われて、御言葉を読む時間がない、教会に行く時間がない、兄弟たちと分かち合う時間がない、祈る時間がないというようなとき、私たちはそのような状況に陥ります。そうするとこの漢字が示す通り、心が死んでしまうのです。Hay un poema titulado No son muertos, y en una de sus estrofas dice: No son los muertos los que están en la tumba fría, muertos son los que tienen muerte el alma y viven todavía. Leo nuevamente la parte final. Muertos son los que tienen muerte el alma y viven todavía. 死んでいる人々という題の詩の一節にこうあります。死んでいるのは冷たい墓にいる者たちではなく、死んでいるのは心をなくしたまま生きている者たちである。Estos fariseos se encontraban en ese estado, estaban muertos espiritualmente. De la misma manera nosotros, antes de conocer a Cristo, también estábamos en ese estado. Estábamos viviendo en tinieblas, haciendo cosas que no agradaban a Dios. パリサイ人たちはこうして霊的に死んでいた者たちでした。私たちもイエス・キリストに出会う前は罪の中に死んでおり、神様に喜ばれないことをして暗闇の中を生きていました。Pero gracias a él que alguien nos habló de Jesús, nos mostró el camino hacia la vida eterna y aquella venda que tapaba nuestros ojos fue quitada. Es a partir de ese momento en que empezamos a ver el mundo desde una perspectiva divina. 主の恵みにより誰かから主イエスのことを聞いて永遠の命に至る道を示してもらい、我々の目を覆っていた覆いが取り除かれ、主の視点から世の中を見るものへと変えられたのです。Efesios 2, versículo 4 al 5 dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. エペソの手紙、2章4節から5節にこうあります。しかるに憐れみに富む神は私たちを愛してくださったその大きな愛をもって罪過によって死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのである。El versículo 6 nos dice que los fariseos salen enojados del recinto para unirse a los seguidores de Herodes y planear cómo matar a Jesús. 6節にはパリサイ人たちが怒って街道を出てヘロデの従者たちと共にイエスを殺す方法を考えていたとあります。Es algo increíble, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde puede llegar la maldad humana? Jesús, el Hijo de Dios, alguien que hacía el bien, que luchaba por los más necesitados, era tan odiado por gente sin ningún tipo de compasión ni misericordia, a tal punto de planear cómo asesinarlo. 信じがたいことですが、一体人間の悪というのはどこまで悪いものなのでしょうか。神の御子であるイエス様は良いことを行い、一番困っている人たちに良くしてあげたお方であるにもかかわらず、思いやりも慈悲もない人たちに憎まれ、殺しを企てられたのです。Sin duda era gente que estaba invirtiendo las prioridades. 間違いなく優先順位を間違えている人たちでした。Hace varios años atrás, eran como las 10 de la noche cuando llegué a mi casa. Estaba sucio y el codo de mi brazo izquierdo estaba sangrando. Justamente estaba una de mis tías en casa, quien mirándome un poco asustada me preguntó: ¿qué pasó? Entonces comencé a contarle lo que me había sucedido. 私も無意識のうちに優先順位を間違えたことがあります。夜の10時頃に帰宅した私は汚れていて左の肘から少し出血していました。ちょうどおばが家にいて少し驚いたような顔をしながらどうしたのと聞くので、私はすぐに何があったのか話し始めました。Estaba volviendo a casa después de ir a comer a un restaurante en el centro de Lima, cuando de repente vi un brazo que pasó por mi rostro y me ajustó el cuello.
Inmediatamente sentí algo punzante en este lado izquierdo y una voz que me decía, no te muevas. Enseguida dos sujetos me levantaron, cada uno tomó cada una de mis piernas y me llevaron hacia un callejón. Allí intentaron sacarme las zapatillas. Minutos después alguien con una barra de madera los ahuyentó y ellos salieron corriendo. Finalmente no pudieron lograr su objetivo. リマの中心部にあるレストランで食事した後に家に帰ろうとすると、突然目の前に誰かの腕が現れて首をつかまれました。同時に左脇に何か鋭いものを感じ、動いたら殺すぞという声がしました。すぐに他の2人の人物が私を抱え上げて、片足ずつ持って路地に連れて行って、そこで私の履いていた靴を取ろうとしました。その時私は取られないように無意識に抵抗しました。それから数分後に誰かが木の棒を持ってきて犯人たちを追い散らしました。彼らは何も取らずに走り去りました。En ese momento inconscientemente yo puse resistencia. Después de contarle lo sucedido a mi tía, ella con un rostro muy triste y con un brillo en los ojos, me preguntó, ¿qué es más importante? ¿Tu vida o las zapatillas? A lo que yo no pude responder nada. Luego me dijo, cuando te encuentres en una situación como esa, no pongas resistencia, deja que se lleven. Total, las zapatillas se pueden comprar, pero la vida no tiene precio. おばにそのことを話すと、悲しそうな顔をして目を輝かせて、こう言いました。あなたの命と靴とどっちが大事なの？マルコ、今度そういう状況になったら抵抗しないで要求されたものを出しなさい。靴はまた買えるけど、人の命はいくらお金を積んでも買えないのよと言いました。Te han podido matar por unas zapatillas, me dijo. Luego de aquella conversación sentí escalofrío y una sensación rara en el cuerpo. Y tomé conciencia de la tontería que había hecho. それを聞くなり私は寒気を感じて体に奇妙な感覚を覚え、自分がしてきた愚かなことについて自覚しました。Inconscientemente había priorizado algo material antes que mi propia vida. De alguna manera estaba actuando como aquellos fariseos del relato que habían puesto en primer lugar sus leyes incoherentes. 私は無意識のうちに自分の命よりも物を優先してしまっていた。ある意味このパリサイ人たちのようにおかしな法律を優先してしまっていたのです。Y muchas veces caemos en la trampa del enemigo, poniendo en primer lugar de manera inconsciente cosas materiales antes que a Dios. Aquel que envió a su Hijo para rescatarnos de la vida de pecado en la cual vivíamos, tan solo por amor a nosotros. 私たちはしばしば敵の罠にはまり、無意識のうちにただ私たちへの愛ゆえに私たちを罪の生活から救い出してくださった御子イエスよりも物質的なものを優先してしまいます。¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Dios o las cosas materiales? 皆さんの人生において一番大切なものは何でしょう？神様と物質的なもの、どちらを優先するでしょう？ Tal vez tu prioridad sea tu trabajo, tus estudios, la compra de una casa, la compra de un carro, que sin duda son cosas buenas. Tener un buen trabajo, ser un buen profesional, abre muchas puertas. ¿A cuántos países se podría entrar como misioneros biocupacionales? Tener una casa para reunirse y estudiar la palabra de Dios, tener un carro para ir a la iglesia con la familia. Son cosas muy buenas. Sin embargo, no es sensato que esto comience a ocupar el primer lugar en nuestra vida. No es bueno que esto sea la prioridad. 仕事や勉強を優先させているのでしょうか？家や車の購入でしょうか？こ
これらのそのものは悪いことではありません。良い仕事や職業に就けば多くの扉が開かれます。また副業を持った宣教師ならば海外の多くの国に行くことができます。御言葉を学ぶためにみんなが集まる家を持ったり、教会に行くために車を持ったりするのは非常に良いことですが、これらが私たちの生活の中心を占めるようではあってはなりませんし、これらが優先されることは良いことではありません。La prioridad debe ser Dios por encima de todas las cosas. Él tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Su palabra debe ser más valiosa que cualquier otro mensaje. Esta debe ser el filtro que nos guía a tomar decisiones acertadas. Y su voluntad tiene que ser más importante que cualquier cosa. 物語の優先順位のトップは何よりもまず神様でなければならず、神様が私たちの生活の中の中心を占めていなければなりません。主の御言葉は他のどんなメッセージよりも価値があり、私たちが正しい決断をするための助けであり、主の御心は私たちの日々の歩みの中で最も大切なものでなければなりません。Poner a Dios en primer lugar significa cumplir el primer y mayor mandamiento. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. では神を第一にするということはどういうことでしょうか。マタイの22章37節にイエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。Poner en primer lugar a Dios es amar al prójimo, tanto como uno se ama a sí mismo. La regla de oro dice: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. 神を第一にすることは自分を愛するのと同じように隣人を愛することです。これが聖書の黄金律です。だから何事でも人々からしてほしいと望むことは人々にもその通りにせよ。これが律法であり預言者である。Poner en primer lugar a Dios es empezar el día agradecido y meditar en su palabra, pidiendo su guía por el día que comienza. 神を第一にすることは、一日の始まりに主に感謝し、主の御言葉を黙想し、その日のために主の導きを求めることです。Poner en primer lugar a Dios es recurrir a Él en oración, en cualquier circunstancia, sea buena o mala. La oración siempre tiene que ser nuestra primera opción. 神を第一にするとは、祈りによって主に向かうことであり、良い状況であっても悪い状況にあっても常に祈りがまず優先されることです。Poner en primer lugar a Dios es sentirnos satisfechos con lo que somos y con lo que tenemos, porque su gracia es suficiente. 神を第一にすることは主の恵みを十分であるとし、今あるもので満足することです。Poner en primer lugar a Dios es velar por los más necesitados, tal cual lo hizo Jesús en este relato. Es orar por ellos, es amarlos, es tenderles la mano. 神を第一にするとは、この箇所でイエス様がなさったように困っている人の面倒を見ることです。彼らのために祈り、彼らを愛し、彼らに手を差し伸べることです。Poner en primer lugar a Dios es evitar la idolatría en todas sus formas. Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. 神を第一にするとは、すべてにおいて偶像礼拝を避けることです。マタイの6章24節に、誰も二人の主人に金使えることはできない。一方を憎んで他方を愛し、あるいは一方に親しんで他方を疎んじるからである。あなた方は神と富とに金使えることはできない。Tal vez sin darte cuenta, tu ídolo se ha vuelto la televisión, el teléfono, la internet, el trabajo, comprar cosas, tal vez comer demasiado, la vanidad, y la lista es enorme.
Nosotros, como creyentes, debemos de desechar todo tipo de idolatría, todo aquello que afecte nuestra relación con Dios. 自分でも気づかないうちにテレビや電話、インターネット、仕事、ショッピング、食べ過ぎること、虚栄心など数えきれないほどのものが自分の偶像になってしまっています。私たち信者は神様との関係を害するすべての種類の偶像を捨て去る必要があるのです。Poner a Dios en primer lugar significa que vamos a perseverar por seguir las enseñanzas de Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir. La vida de Jesús se caracterizó por la sumisión, por la obediencia total a la voluntad del Padre. Lucas 22:42 dice, cuando Jesús, antes de ir a la cruz, dice: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento, que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. 神を第一にするということは、主イエスの教えによく従うことです。主イエスは私たちが従うべきであるお方だからです。主イエスは父なる神様の御心に完全に従われました。ルカの22章42節にこうあります。父よ、御心ならばどうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく、御心がなるようにしてください。Hay momentos en la vida cuando, sin darnos cuenta, invertimos las prioridades, dejando de lado a Dios, especialmente cuando nos encontramos en situaciones adversas, cuando nos va mal en el trabajo, en la escuela, cuando sale un gasto inesperado y no llegamos a fin de mes, cuando nuestros hijos comienzan a enfrentar dificultades, cuando hemos sido engañados, cuando atravesamos por enfermedades. Es allí cuando los pensamientos negativos vienen a nuestra mente y comienzan a ocupar el primer lugar, comienzan a controlar nuestra vida, convirtiéndose en una carga muy pesada, una carga que nos agota, que nos paraliza, que no nos deja seguir adelante, haciéndonos olvidar que los planes de Dios son perfectos, que Él nunca se equivoca y que Él nunca pondrá una prueba que no podamos resistir, sino que nos dará la salida también. 特に不利な状況に置かれたとき、私たちは知らずのうちに優先順位を間違え、主を脇に追いやってしまうことがあります。仕事や学校でうまくいかなかったとき、予想外の出費で生活が苦しくなったとき、子供が困難に直面したとき、人に騙されたとき、病気になったときなど、ネガティブな考えが頭をよぎり、自分でコントロールしようとして、それが重荷となって私たちを疲れさせ、思考を麻痺させ、前進できなくするばかりか、それによって神様のご計画が完全なものであり、主は耐えられないような試練に合わせないことはないということをすっかり忘れてしまうようなことがあります。El Señor Jesús dijo en Mateo 11, 28 al 30, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. 主イエスは言われた。マタイ11章28節から30節。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私のくびきを負うて私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私のくびきは負いやすく、私の荷は軽いからである。Y en esta tarde, si sientes que has invertido las prioridades, si sientes que has actuado mal, dándole más valor a cuestiones materiales antes que a Dios, pues bueno, es tiempo de arrepentirte, de pedir perdón y acercarte al Señor. Recuerda que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. もしあなたが優先順位を間違ってしまったと感じるとき、
神よりも物質的なものを大切にしていたと感じる時があれば、それは悔い改め、主の許しを請い、主に近づくべき時です。私たちが自分の罪を告白するなら、主は誠実で正しく私たちを許し、すべての不義から清めてくださるお方であることを覚えてください。No seas como esos fariseos orgullosos que rechazaron el llamado de Jesús. Acércate con un corazón humilde y dile: perdóname, Señor. Perdóname por dejar que los afanes de esta vida, las cosas materiales, desvíen mi mirada hacia ti. Controla mi existencia y ayúdame a poder ponerte en primer lugar, por encima de cualquier cosa. 主イエスの呼びかけを拒んだ傲慢なパリサイ人のようにならないようにしましょう。謙虚な心で主に近づき、こう祈ってください。主よ、この世の労苦や物質的なものに目を向けてしまう私をどうか許してください。どうか私を助け、他のどんなことやものよりもまずあなたを一番にできますようにしてください。Sí, vamos a orar. お祈りします。Gracias, Señor, por tu palabra bendita. 愛する天の父なる神様、あなたの御言葉を感謝いたします。Gracias por este privilegio que nos has dado de ser hijos tuyos. あなたの、ことをしていただき感謝いたします。Gracias por amarnos aún a pesar de que muchas veces fallamos, dejando que los afanes de este mundo tomen el primer lugar en nuestra vida. Perdónanos, Señor. 私たちを愛してくださり感謝いたします。どうぞあなたを第一にすることができますように助け導いてください。Y en esta tarde nos comprometemos a ponerte en primer lugar en nuestra vida, por encima de cualquier cosa. Ni tribulación o angustia podrán separarnos de tu amor. Tú eres la prioridad en nuestra vida. 私たちはすべてのものからあなたを第一にします。どうぞ、あなたから離れさせるもの以外にあなたが第一になりますように導いてください。Amado Dios, ayúdanos a poder vivir en santidad. どうぞ聖なるうちに暮らすことができますように、導いてください。Danos esa capacidad porque solos no podemos. どうぞ私たちだけではできませんので、力を与えてください。Que podamos ser el reflejo de tu amor, Señor. あなたの愛を、映すものでありますように導いてください。Gracias, Padre. 感謝します。En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. 私たちの主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Señor, queremos aprender a agradarte con toda nuestra vida. Por eso, Señor, nos comprometemos a cuidar nuestros ojos y nuestras manos y nuestro corazón ante ti. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy
ante tu altar. Un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás.